Hola amigos, muy buenos días para todos. Confírmenme, por favor, que me están escuchando bien, que están viendo en este momento en pantalla al SPY. Estamos viendo en este momento aquí, falta exactamente 50 segundos para la apertura del mercado. Confírmenme, por aquí igual vamos a darle un saludito a Dayan. Dayan, buenos días. Tienes el micrófono cerrado. Buenos días, ¿cómo están? Feliz, hoy Hoy es miércoles. hoy es miércoles, feliz miércoles para todos, ¿cómo están? Yo por acá me toca un vuelo imprevisto. Mi karma creo que es viajar y viajar y viajar y viajar. Bueno, vamos en este momento a ver la apertura del mercado. Faltan 10 segundos. Dayan pues va camino para Miami, pero aquí nos va a acompañar un ratico. Y bueno, ustedes están viendo cómo en el pre-market llegamos a estar en los 597 y ya ha subido hasta por encima de los 600. Suena la campanita y entonces sí, miren lo interesante, el precio del SPY llegó hasta el promedio móvil de 50, ya vieron hasta donde retrocedió, hasta el 597, que era esta zona de soporte que teníamos aquí, de estas velitas del día 4 de febrero, vino hasta el soporte y en las horas de la mañana subió y otra vez quedó por encima del nivel 600. Conclusión, necesito que ustedes vean la consistencia del SPY, cómo llegar al promedio móvil de 50, ahí le cuesta trabajo subir, ahí encuentra un techo, ahí se devolvió y no fue cualquier cosa, se devolvió desde el 602 hasta el 597, o sea que eso fue un retroceso de $5. Un retroceso muy potente. Ya ven ustedes por qué el promedio móvil de 50 para nosotros es importante tenerlo en cuenta, sea como techo, y en este caso es una resistencia, o sea como soporte cuando estemos por encima. Es por esa razón que ninguno de ustedes debió haber comprado call, porque miren que la tarea decía, si rompíamos a la alza promedio móvil de 50 y además terminábamos por encima del 603, teníamos permiso. Miren que el mercado no nos dio permiso. Ninguno de ustedes debió haber comprado call y si lo compró, pues está perdiendo en este momento, ¿vale? Entonces vamos a estar vigilantes a romper esta zona que juntaría promedio móvil de 50 y ojalá el 603. Vamos a ver qué va a ser el precio, porque si vemos la ruptura del 600 a la baja, pues ya miraríamos entonces si compramos put. ¿Por qué? Porque tendría sentido. Porque noten que ayer la amarilla cruzó a la baja la roja. ¿Qué significa que la amarilla haya cruzado a la baja la roja? Que desde el punto de vista de estas medias móviles, el precio, pues la tendencia es bajista. Bueno, hoy voy a tratar de hablar con un lenguaje lo más sencillo posible, porque ayer precisamente unos amigos me decían y una amiga me decía, sentí que estabas hablando en chino, pero bueno, es porque ella apenas está haciendo el seminario, es por eso que a estas clases no deben entrar personas que no han hecho el seminario, porque entonces van a sentir como que no saben de qué estamos hablando. Si usted ya hizo el seminario y estudió las estrategias, es más fácil comprender. Esta línea roja y esta línea amarilla siempre se van a estar moviendo. Cuando la amarilla está por debajo de la roja, decimos que la tendencia es para abajo, que el precio tiende a ir para abajo. Y cuando la amarilla está por encima de la roja, decimos que la tendencia es alcista, o sea que el precio tiende a ir para arriba. ¿Listo? Igual cuando ustedes configuran el TC2000, que es lo que están viendo en pantalla, ustedes se van a ir pues familiarizando con estos gráficos. Estos gráficos, como lo vieron en el seminario, pues velitas rojas nos muestran movimientos a la baja, velitas verdes, movimientos al alza. Y en conclusión, estos gráficos lo que nos ayudan es a determinar y a ver con claridad el sentimiento del mercado. Para eso sirve. Cuando el sentimiento es optimista, veremos precios al alza. Cuando el sentimiento es pesimista, veremos precios a la baja. Cuando veamos los precios al alza, compramos call para ganar dinero. Y cuando veamos los precios a la baja,
compramos put para ganar dinero. En pocas palabras, si el mercado sube, vamos a ganar dinero. Si el mercado cae, vamos a ganar dinero. Eso noten ustedes que nos ayudan mucho con el tema de la polaridad. Renunciar a la polaridad, a este pensamiento polarizado donde creemos que en el universo hay cosas buenas y malas. Entonces, miren que el mercado nos va a ayudar. Si cae, eso no es malo, eso es positivo porque vamos a ganar dinero. Y si sube, vamos a ganar dinero. Y eso les va a empezar a ustedes a permitir una relación diferente con el entorno, ¿sí? Con el entorno. Inicialmente, pues aquí, el entorno del mercado. Pero acuérdense que ser capaces de renunciar a esa necesidad de la mente y del ego, de poner todo en términos de bueno y malo, renunciar a eso va a permitir que nuestra actividad neuronal se desarrolle y que cerebro derecho y cerebro izquierdo se integren de una manera más eficiente. Renunciar a la polaridad nos va a permitir que cerebro derecho y cerebro izquierdo se integren de una manera más potente. Y acuérdense que ya varias veces nos hemos puesto profundos, hablamos de la glándula pituitaria y de cómo llegar a un momento donde estemos tan alineados con la perfección del universo. Para eso hay que renunciar a la polaridad y vamos a permitir que esta glándula secrete unas hormonas que nos van a permitir, entre otras cosas, un tema de longevidad muy interesante, un tema de que nuestros cuerpos no se deterioren, pero sobre todo un tema para ser capaces de incidir y de afectar la materia de una manera más potente, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, bueno, compañeros, SPY, ¿qué estamos viendo en este momento? En este momento el SPY se encuentra en un rango entre los 600 y los 603, ¿sí? Vamos a ver qué ocurre porque entre los 600 y los 603, si rompe la baja el 600, pensamos en la posibilidad de comprar put. Si rompe al alza el 603, pensamos en la posibilidad de comprar call. Si no rompe ni en un lado ni al otro, pues no hacemos nada. Bueno, vamos a borrar esta velita envolvente aquí porque ayer estuvimos hablando claramente porque a las 4 de la tarde aquí del día 3 de febrero no debíamos estar operando después de dos trades muy ganadores y que lo que debíamos estar pensando debido a esta vela de aquí y a las noticias y todos los elementos macroeconómicos, debíamos estar pensando para arriba, pero sobre todo a las 4 de la tarde ya estar tranquilitos, habían sido muy buenas ganancias. Por eso borré esa envolvente en zona cara y ahora estamos en el siguiente nivel, entre los 600 y los 603. Ya vamos a ver qué nos va a mostrar y ya analizaremos. Por aquí tenemos el petróleo. Miren, ¿se acuerdan que dejé un contratico? Ese contratico está al 5% de ganancia, al 5.49% de ganancia, este contratico del petróleo. La tendencia es bajista. Así miren que a pesar de esa vela increíble y todo, yo nunca les dejé aquí un dibujo de, bueno, entonces si hace tal cosa, entonces compramos para arriba. No, para arriba no, por lo que hablamos ayer. Si la amarilla está por debajo de la roja, yo no me voy a poner en contra de la tendencia. O sea, la tendencia es bajista. ¿Qué hago yo intentando comprar para arriba? No se puede. Por esa razón, ninguno de ustedes debió haber comprado call de petróleo ayer, porque miren, ustedes están viendo, no dejamos ningún dibujito de call, porque la tendencia es para abajo. ¿Listo? Y miren, de hecho, yo todavía tengo un contrato de petróleo. ¿Por qué? Porque a pesar de esta super vela alcista, la tendencia es para abajo. Bueno, ya veremos. Igual, de pronto hoy compramos un pequeño rebote, ya veremos, ahorita en la tarea lo revisamos, pero acuérdense, rebote hasta la amarilla para seguir cayendo. Mientras estemos amarillo por debajo de la roja, pensaremos predominantemente en los put, ¿vale? En los put. Y felicidades ayer a todos los que ganaron el 100, 120%, a Ian que se ganó un 100%, y bueno, muy bien, estuvo muy chévere la dinámica. Muy bien, entonces ahí tenemos el petróleo, ahí tenemos, hace rato no miremos Móvil y Chevron. Bueno, Móvil, interesante que está aquí en esta zona alta. Miren, ojo,
¿Saben qué? Aquí tenemos un candidato interesante para una apertura roja en zona cara. Móvil para venir aquí al promedio de 50, tiene más de $1. Ojo con los put de móvil si quieren empezar a ver contratos, igual es para dentro de 20 minutos, pero no está de más empezar a ver contratos de móvil. Y Chevron también, muy buen. Uy, Chevron es el mejor de todos, incluso mejor que móvil. Desde ya le pongo banderita, muy atentos a Chevron. Super apertura en zona cara, apertura roja en zona cara. Si esta velita termina sólida, ojalá rompiendo el 152,31 a la baja. Si esta velita termina sólida, compañeros, este es el que probabilísticamente luce como el mejor trade que podemos hacer el día de hoy. Y no he visto más, pero es que miren esto. Está muy, muy, muy claro. Ahora, ¿qué vamos a requerir? Olvídenlo de mirar contratos de móvil. Más vale mirar contratos de Chevron. ¿Qué vamos a requerir? Ojalá petróleo termine rojito. Si petróleo, esta velita termina rojita, qué bien sería comprar Chevron. Yo ya estoy aquí listo para mirar contratos de Chevron. Me encanta en este momento esa posibilidad. Y ya miraremos SPY que nos muestra. ¿Listo? Yo quiero mirar, confirmar con ustedes que efectivamente me estén escuchando bien. Espérenme, yo me pongo por aquí al día. Feliz, bendecido día, compañeros. Sí, yo te escucho bien. Listo, muy bien. Si es que siempre debo preguntar porque tú estás en la sala de transmisión y necesito que mis compañeros de YouTube me estén escuchando bien, pero creo que sí. Excelente, muy buenos días, dice Jacqueline. Yo creo que sí, estamos todo ok. Bueno, compañeros, entonces vamos a revisar algunos elementos, ya que hace rato no teníamos como este espaciecito para revisar el tema cripto. Lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente, vamos a revisar el tema cripto, 10 minuticos, venimos a ver si podemos comprar contratos de Chevron y a las 10 de la mañana vamos con... Podemos ver el video de XRP, ¿no? También puede ser, eso lo podemos ver ahorita, claro que sí, sino que pensamos en dejarlo para el bootcamp, ¿te acuerdas? Sí, está la razón. Sí, para que en el bootcamp nos centremos todo en el tema cripto. Pero hoy, miren, hoy vamos a tratar aquí un capítulo impresionante de cómo usar el poder de la voluntad. Miren, esto les va a parecer, y desde ya les voy diciendo, si fuera yo el que va a hablar, yo diría, hoy me disculpan porque voy a hablar un poquito fuerte acerca de una enfermedad llamada pobreza, pero como no soy yo el que habla, sino que es el autor, pues ni modo que usted pelee con este señor que hace 100 años escribió esto. Pero les va a parecer impresionante lo que este autor plantea acerca de la pobreza, ¿sí? Y acerca de cómo no debemos honrar la pobreza y no debemos, y, o sea, a través de nuestra atención, por eso se llama el poder de la voluntad, ¿dónde voy a poner mi atención? Ser muy selectivos y muy cuidadosos con lo que permitimos que nuestra atención enfoque, porque nada tiene de divino ni de preciado el tema de aceptación de la pobreza, porque la pobreza es como la antítesis de Dios y de la expresión de la naturaleza. La pobreza es simplemente una expresión de la ignorancia, pero lo dice este señor, y a usted les va a encantar la definición y cómo usar la voluntad para no tener nada que ver con la pobreza. ¿Listo? Ustedes saben que la mayoría de nosotros nos formaron bajo unos paradigmas, unas ideas, y unas creencias que son súper limitantes, no por maldad, nuestros padres ni nuestros ancestros tenían mala intención, pero se trata de identificar esas creencias que son súper limitantes y quitarles energía. ¿Sí? Matemos las creencias, no vamos a matar a nadie aquí, le vamos a quitar energía a esas creencias y para eso lo vamos a ver ahorita acá. Entonces, les va a encantar. Vamos a hacer en este momento, quiero aquí compartir con ustedes. De todas formas, miremos aquí esta partecita. ¿Listo? Vamos a mirar el tema cripto que ustedes están viendo en este momento en pantalla.
y vamos a empezar mirando qué está haciendo el Bitcoin. Bueno, entonces, miren ustedes cómo nosotros en el Bitcoin, y esto es un gráfico de 4 horas, tenemos trazada una zona de soporte y miren efectivamente cómo esa zona de soporte representó una zona en la que el precio casi llegó ahí. Y entonces, ¿qué pasó? No que los aranceles, que la guerra comercial. Y después, ¿qué pasó? No, que ya negociaron. Y entonces, ¿qué hizo el precio de Bitcoin? Rebotó hasta los 102. 102. Entonces, noten esto. Ayer, ¿cuál era el asunto? No, que David Sack, que es el zar de las cripto, va a hablar a las 2:30 de la tarde. Ay, entonces, ¿qué será que va a hablar de la reserva de Bitcoin? Y ya Bitcoin estaba por aquí. Pues salió el señor y dijo de todo, menos de la reserva de Bitcoin. Entonces volvió y cayó. Pero ahí otra vez va subiendo. ¿Qué es lo que quiero recordarles del día de ayer? Ayer, por ejemplo, los ETFs compraron más de 3,000 Bitcoin. Conclusión de lo que sigue pasando, los pobres venden, los ricos compran. Los pobres venden, los ricos compran. Los que tienen poquito se asustan y venden. Los que tienen mucho, más codiciosos se vuelven. Acuérdense que de lo que estamos hablando es que si esto va a llegar un momento donde se infla como una burbuja, ese momento no ha llegado porque esto apenas se va a empezar a inflar. ¿Por qué? Porque apenas la demanda institucional se va a poner agresiva. ¿Por qué? Porque apenas se acaban de emitir las órdenes ejecutivas para permitirle a los bancos la custodia de Bitcoin y de criptomonedas. Entonces, si bien es cierto, puede esto convertirse en una burbuja gigantesca, pues primero dejemos que se infle, que estos activos se inflen en manos nuestras. De aquí a marzo, abril, vamos viendo la posibilidad de tomar muy buenos beneficios y ya miraremos qué nos va mostrando el mercado para ir haciendo la estrategia de la que estábamos hablando el sábado, que desglosamos muy claramente. ¿Qué está pasando en este momento? Ya está entrando mucha liquidez al mercado y ojo con esto, y necesito que ustedes me pongan mucha atención con esto. Creo que ya llegó, parece que estuviera ya en una zona como Sí, sí, cerquita. sí. ¿Sí? Quiero que pongan mucha atención con esto, por favor. Miren, con esa caída de que los aranceles y de que la guerra comercial y el pánico, al principio el dato que salió es que se liquidaron traders apalancados, se liquidaron más de 2,150 millones de dólares en gente que estaba haciendo trading, no como ustedes que compran en spot, porque ustedes saben que las criptomonedas se compran en spot, nada de contratos de futuros. Y sale el dueño de un exchange y dice, no, ¿cuáles 2,150? Solo en mi exchange la gente perdió más de 2,000 millones y las métricas estas que miden cuánto perdió la gente dice que en mi exchange la gente perdió 300 millones. No es verdad, perdieron más de 2,000. Entonces este señor decía, yo calculo que más de 8,000 millones de dólares se perdieron en menos de 24 horas o perdieron los inversionistas, pero el retail pues. Y después ya empezaron a salir otros datos que parece que fueron más de 10,000 millones y lo que sí es que ha sido una cosa histórica lo que pasó con esta caída. Histórica en términos de qué? De cómo le siguen quitando la platica a la gente. Ahora, miren qué afortunados somos nosotros que, por ejemplo, mientras la gente perdía, todos los que compramos XRP, vimos cómo esto cayó durísimo, después se recuperó y en este momento el precio está en 2.5, o sea, un 500% por encima del precio que tenía este activo cuando Donald Trump ganó las elecciones. Donald Trump ganó las elecciones y este activo costaba 50 centavos. Ahora, ¿cuánto cuesta? $2.54. Entonces, miren que mientras aquí liquidaron a un montón de gente, ustedes que han comprado en spot, no, ustedes no han tenido pérdidas y
con toda la liquidez que sabemos que está entrando y con todo lo que dijo ayer David Sack, porque básicamente habló, nos encanta la idea de las monedas estables. Permítanme aquí un momentico, denme aquí un chancecito. Yo aquí un momentico le entrego algo a Dayan y ya estamos de nuevo. Bueno, seguimos aquí. Entonces, amigos, conclusión del ejercicio, y es algo que promovemos en Trading Ontológico. Por favor, nada de estar comprando contratos apalancados. Cada vez que ustedes escuchen que los long y los short, por favor, huyan. Miren, me quedaría aquí horas dándole ejemplos de gente que yo conozco que dicen que saben mucho de trading y han perdido demasiado dinero, demasiado dinero. Mientras Dayan y yo hemos estado ganando y ganando y ganando con las cripto desde el 2017, hay gente que ha estado perdiendo y hoy en día odian las cripto. Miren, mientras todos los que estamos en spot desde octubre del 2022, nuestros portafolios están creciendo, en ese mismo bull run, en ese mismo mercado alcista que inició en octubre del 2022, mientras muchos estamos ganando dinero, hay otros expertos, entre comillas, que no han hecho sino perder. Esos son los expertos que después, como no ganan dinero con el mercado, les toca salir a dar cursos y a dar entrevistas y a hablar, y son expertos, pero no ganan dinero. Por eso en Trading Ontológico nosotros uno de los planteamientos es, no nos interesa ser expertos, estamos aquí para hacernos ricos. Normalmente los expertos no se hacen ricos porque los expertos básicamente a lo que se dedican es a querer tener la razón. Nosotros no queremos tener la razón porque cuando uno quiere tener la razón, uno se vuelve testarudo y el ego quiere ver cosas donde no las hay para tener la razón. Entonces, aquí jugamos a, no somos los que queremos tener la razón, ni queremos ganarle al mercado. No queremos ganarle a nadie. La competencia es conmigo mismo. Quiero ser una persona cada vez más conectado, cada vez más compasivo, cada vez más comprensivo, cada vez más disciplinado, cada vez más sincronizado, cada vez más armonizado. La competencia es conmigo. Y entonces en esa dinámica, como no estoy compitiendo con nadie ni con el mercado, pues ahí es donde el mercado me empieza a permitir unos beneficios muy interesantes. ¿Listo? Eso es parte de la filosofía que tenemos aquí y que ponemos en práctica. Entonces, quería venir aquí simplemente para que ustedes vean cómo gran parte de esa caída por pánico ya se recuperó y vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Pero quiero mostrarles algo que necesito que ustedes tengan a la vista. Recuerden esto y por favor, esto es algo que hay que tener en cuenta. Lo que están viendo en pantalla es la dominancia del Bitcoin. ¿Qué quiere decir? Esto es aquí en porcentajes. De todo el market cap, o sea, de todo el dinero que hay en el mundo cripto, en este momento en el mundo cripto hay 3.2 trillones de dólares. ¿Cuánto hay en el mercado cripto? 3.2 trillones de dólares. Germán, pero eso más o menos eso es como que, para que se haga una idea, en el oro a nivel mundial ha invertido 19 trillones de dólares, 19 trillones de dólares, 19. Y en todo el mundo cripto, solo 3 trilloncitos. Y apenas va a empezar la adopción institucional y los bancos, la custodia y todo el tema de Ripple Custody y todo lo que hemos hablado. Entonces, ¿eso es mucho o poquito? 3 trillones es poquito. Pero lo que sí es claro es que de esos 3 trillones, Bitcoin tiene el 61% acaparado.
Y miren, mientras el pánico, miren la dominancia del Bitcoin hasta donde subió, hasta el 64%. Esto porque es lindo, porque hay gente hablando desde hace meses que empezó la alt season. ¿Qué es la alt season? Es la temporada en la que XRP, Cardano, HBAR, Polkadot, AVAX, todo lo que hemos estado mirando, va a empezar a subir duro. Eso será la temporada de las altcoins. ¿Ya empezó? No, no ha empezado. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, y voy a poner este gráfico en diario, Bitcoin, su dominancia viene subiendo. Miren ustedes desde el año 2023, están viendo ese gráfico. Miren ustedes desde el año 2023 lo que viene haciendo la dominancia del Bitcoin. Es más, año 2000, exacto, desde por acá. Miren ustedes cómo desde el año 2022, por aquí, en noviembre del 2022, miren la dominancia estaba en 40%. ¿Y qué ha empezado a subir? ¿Y qué ha empezado a hacer la dominancia del Bitcoin? Sube, 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 sube. ¿Saben cuándo nos vamos a dar cuenta? Miren, aquí la gente ya decía, estamos en alt season porque empezó a caer la dominancia. Falso. Volvió y este gráfico es claramente alcista. ¿Cuándo vamos a ver que esto nos permita que las altcoins empiecen a ganar valor? Cuando veamos a esto que está en el 61% caer al 58, al 56, al 54, rompamos la zona, esta zona del 54%, y veamos 52, 50%. Miren, cuando estemos por debajo del 50%, vamos a estar hablando de tomar beneficios, de empezar de manera escalonada a tomar beneficios en las altcoins. Y ahí es donde esta dominancia cae duro y quiere decir que el mayor porcentaje del dinero del mundo cripto va a empezar a fluir hacia las altcoins, y ahí es donde ustedes van a estar haciendo fiesta. Y cuando todo el mundo esté eufórico porque las altcoins están subiendo durísimo, nosotros empezamos a salirnos de la fiesta gradualmente, o al menos vamos a ir sentando en la puerta, ¿sí? Allá en la salida. Cuando todo el mundo empiece a entrar a la fiesta eufóricos, cuando todo el mundo esté eufórico, ahí es donde ustedes y los ricos van a ir empezando a venderle caro a los que apenas llegan. ¿Listo? Y cuando esto lo estemos viendo para la zona de los 46, 45% de dominancia, si es que este ciclo nos da ese chance, pues allá nosotros ya deberíamos estar tomando la mayor cantidad de los beneficios. Y bueno, simplemente esto pues para que ustedes lo tengan ahí a la vista, ¿vale? Yo quiero volver aquí al gráfico de la bolsa y miremos qué nos está mostrando en este momento el mercado. Miren, quedan 3 minutos. Si el SPY rompiera el 600, miren que está en 600,06,07. Si el SPY rompiera a la baja el nivel 600, que lo acaba de hacer, compañeros, ya la tendencia de ayer cambió de alcista a bajista. Miren, yo de una vez voy a ir viendo cómo están los contraticos de SPY para ver si están a Me buen precio. dejaste saber strike, porque yo creo que haría ese solo con 2 contraticos, depende del precio. Ok. Miren, expiraciones para hoy, para mañana. Voy a buscar expiraciones para mañana. O incluso para el 7 de febrero. Porque, a ver, sí, para el 7, para el viernes. Veamos a ver. A la baja, miren, ya el SPY está dando permiso. A la baja, en los put, yo veo un strike. Estamos en este momento, el precio es 599,60. Para abajo, un 590. Cuesta $85. Está como carito. Voy a mirar no para mañana, no para el febrero 7, sino para mañana, febrero 6. A ver si de pronto un 590, ¿cuánto cuesta? Oh, sí, miren, un 590 cuesta $39. $39. Un 590. Es como que pudiese venir el precio hasta acá, hasta esta zona de este suelo, y no tiene que ir hasta allá.
con que caiga unos 4 dolaritos, así como le estoy mostrando en pantalla, al menos a la zona de soporte, se acerque, un strike 590 podría funcionar muy bien. ¿Qué necesitamos? Que la velita quede roja sólida. Entonces, para mañana 6 de febrero, strike 590 cuesta 38 dólares y me parece interesante. Ojo, tiene que quedar sólida, no se vale así con colita. Y revisemos el Chevron, esta vela de indecisión. De pronto Chevron nos dé chance a las 11. ¿Qué está haciendo petróleo? Ah, es que petróleo ya se puso verdecito. Pero ojo con Chevron porque de pronto nos da chance más tarde. Y móvil sí tiene más ganas, pero es que Chevron es la que está mejor posicionada. Entonces, en este momento, ¿qué nos está diciendo el mercado? Vea, enfóquese en SPY y espere a ver. Así como está, no podemos disparar. Triple Q está en indecisión. Magníficos, un mínimo más alto que el anterior mínimo y anterior más alto que el anterior, compañeros, no podemos. No podemos. Miren, SPY, vela de indecisión. Probabilísticamente esto no nos conviene. Esto se llama dirección probable incierta. Igual yo voy a elegir el 590 y yo voy a estar listo para disparar. ¿Sí? Y ahí estoy listo. Pero, así como está, no nos va a dar permiso. 2, 1, 0. No nos dio permiso, compañeros. No nos dio permiso. No podíamos, y no sé si notaron en el último segundo, pasó de estar roja a ser un martillo alcista. Pues un martillo verde, perdón. Es redundante decir martillo alcista, porque los martillos siempre son alcistas. Pero pasó de estar rojo de indecisión a martillo verde. No podíamos. Compañeros, si esto empieza a caer, ya tendremos oportunidad de entrar a la baja. Por ahora no podíamos. Germán, pero ¿y qué tal que caiga? No nos importa. Si cae, pues me lo pierdo. Pero yo estoy aquí para aprender a respetar. Acuérdense que este es un entrenamiento para subir mi capacidad para respetar. Cuando yo tengo la capacidad de respetar los tiempos, de respetar la estrategia, de respetar mi cuenta, de respetar mi paz, de respetar al mercado, cuando yo empiezo a desarrollar esta capacidad, de repente empiezo a respetar a mi hermano, respetar a mis hijos, ya vamos a ver, el capítulo aquí de la voluntad habla del respeto por mis hermanos y ahí me empiezo a ser correspondiente, ley de correspondencia, correspondiente con aprendizajes más agradables, más chéveres, más armónicos. Entonces, a mí no debería importarme si esto va a caer o subir. Lo único que yo debo saber es que fui capaz de respetar la norma. ¿Qué dice la norma? Que si voy a comprar una apertura roja en zona cara, hombre, es con una vela roja sólida, no con esto que salió acá, ¿vale? Y se van a dar cuenta como si uno respeta, así se perdiera esta caída, termina ganando y ya se van a dar cuenta. Entonces, compañeros, como ya fueron las 10 de la mañana, entonces voy a compartir con ustedes este capítulo que les va a fascinar y ahí mientras Dayan termina de llegar al aeropuerto, también puedo pues yo aquí compartirle esto que es muy afín con pues todo lo que Dayan y yo pensamos y creemos y ponemos en práctica. Entonces, ojo aquí, miren, hoy capítulo 9 y ya se va a acabar el librito, es que es muy cortico. Capítulo 9, ¿cómo usar la voluntad? Dayan, ahí me estás escuchando bien, ¿verdad? Sí, te escucho perfecto. Súper, esto te va a encantar. Miren, para lograr volverte rico de una manera científica, sí, acuérdense, no queremos ser un soñador, queremos ser un materializador. No necesitas aplicar tu poder a nada fuera de ti. Nada tiene que ver el fuego afuera. El juego es adentro. Entonces, ojo con esto. Además, no tienes derecho a intentar cambiar las cosas afuera. Es incorrecto aplicar tu voluntad a otros hombres y mujeres para hacer que ellos hagan lo que tú quieras. Miren, por ejemplo, usted se ha notado que las personas que practican hechizos y brujería como que siempre viven enrollados y en pobreza y la cosa. Si yo intento usar mi poder mental a través de sugestión o a través de algún tipo de manipulación psicológica o a través de algún tipo de mecanismo de hipnosis o bebedizos o lo que sea, si yo intento usar mi poder para que otro haga lo que yo quiero, básicamente estoy irrespetando a mi hermano porque estoy intentando usar mi poder
afuera. Y ojo con lo que dice el autor. Es flagrantemente erróneo forzar a la gente con el poder mental. Es tan erróneo como intentar forzarlos por medios físicos. Mire, si forzar a la gente por la fuerza física es igual a esclavitud, pues forzarlos con la fuerza mental logra exactamente lo mismo. Así que no tienes derecho a usar tu poder en otra gente, inclusive si es por el bien de ellos. No, no, es que yo lo obligo, pero es que es por el bien de él. Ojo, y eso es ley. Miren, cuando hablamos de ser un interferente, de interferir en la vida de otros, entonces la vida me bloquea a mí. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que si yo intento interferir en el destino de otros, la vida termina bloqueándome a mí? Mire, no tienes derecho a usar tu poder en otra gente, inclusive si es por su propio bien, porque tú no sabes qué es lo mejor para ellos. Ni siquiera sabemos qué es lo mejor para nosotros, porque somos tan soberbios de creer que yo sé qué es lo que más le conviene al otro, entonces lo obligo. La ciencia de hacerse rico no requiere que apliques poder o fuerza en otras personas de ninguna manera. Eso es respeto. Y por otro lado, miren lo que dice. Eso sería como tratar de hacer el trabajo de Dios. Sería algo tonto y sin sentido. Tú no tienes que convencer a Dios de darte cosas buenas. La sustancia es amigable para ti y ella está más ansiosa de darte lo que tú quieres de lo que tú estás de recibirlo. En pocas palabras, la sustancia que impregna todo el universo quiere entregarte lo que tú anhelas mucho más de lo que tú mismo quieres entregártelo. Entonces, no se trata de forzar a Dios, no se trata de forzar a mis hermanos, no se trata de quitarle a nadie ni de esclavizar a nadie. Se trata de enfocar mi poder en mí para desde mi rol creador poder manifestar. No trates de proyectar tu voluntad o tus pensamientos o tu mente en el espacio para actuar en las cosas o sobre la gente. Yo creo que esto es muy, pero muy claro. Mantén tu mente en casa, es decir, enfocada adentro. Mira, usa tu mente para formar una imagen mental de lo que quieres y mantén esa visión con fe y sobre todo con propósito. Entonces aquí quiero hacer una pausa y mencionarles algo que tiene que ver con el conocimiento del mundo de lo inmanifestado. Miren, y yo creo que a usted les hará sentido, porque estas cosas uno las escucha y así nunca las haya oído, a uno le empiezan a oler y uno siente, esto puede tener sentido. ¿Cómo se da el proceso de creación? El proceso de creación comienza con aquello que es lo único en el universo que tiene velocidad infinita. ¿Qué es velocidad infinita? Ausencia de espacio. ¿Cómo así ausencia de espacio? El todo. Hay algo que está flotando haciendo parte del todo y tiene velocidad infinita porque es la única cosa que puede estar aquí y en Marte al mismo tiempo y fuera de la galaxia y en la estrella más lejana al mismo tiempo. Esa cosa que tiene velocidad infinita se llama pensamiento. Y hemos hablado de que el pensamiento presente en cada uno de nosotros es como una onda de frecuencia que uno le puede modificar la frecuencia. Onda de frecuencia variable. Miren esta explicación tan poderosa. ¿Cómo se engendra la creación? El pensamiento lo abrazo desde la emoción. El pensamiento lo abrazo desde la emoción, porque de nada sirve si no está el catalizador. El catalizador es la emoción. Yo debo sentir emoción cuando sostengo el pensamiento. Ojo, cuando abrazo el pensamiento desde la emoción, la velocidad infinita baja y la frecuencia del pensamiento baja a la frecuencia de la luz.
y cuando bajamos a la frecuencia de la luz, se empiezan a dar en nuestro cerebro unas dinámicas especiales que cuando eso se ve con las máquinas que tienen que ver, literal, creamos luz en nuestras conexiones neuronales. Ojo, esa luz que tiene una frecuencia muy potente, seguimos bajando su frecuencia y de la luz, venimos del pensamiento, bajamos a la luz y de la luz bajamos a algo que se llama el electrum. Básicamente es electricidad. Es cuando las partículas de luz empiezan ya a intentar coagularse y desde la luz ya se condensa más aún, baja la frecuencia y empezamos a obtener la dinámica de las partículas elementales que flotan en la materia, se agrupan, constituyen átomos, los átomos moléculas, las moléculas si es necesario, pues crean células y toda la dinámica de la masa molecular. En conclusión, ¿qué hicimos? Bajar el pensamiento, ¿a dónde? A la frecuencia de la materia. Entonces, ¿dónde parte todo? En el pensamiento. Todo lo que existe es la sustancia de la que habla el autor y el trabajo nuestro es agrupar la sustancia en forma de lo que queremos. Pero ¿cómo hacemos? Partiendo del pensamiento. Entonces, miren lo que dice acá. Usa tu mente para formar una imagen mental de lo que quieres y mantén esa visión con fe y propósito. Pero necesitas, por ejemplo, yo quiero una casa de tal manera, yo tengo que coger el pensamiento, imprimirle emoción. Yo cierro los ojos, es gratis, me imagino la casa, caminando por la casa y ya, miren, a ustedes les toca, yo no sé decirles cómo lo van a hacer, pero a usted le toca emocionarse, a usted le toca vivir esa imagen en su mente y no sé usted cómo va a ser, pero le va a tocar emocionarse. Eso es entrenarse en la práctica de la fe, emocionarse, dar gracias porque ya está viviendo eso, porque ya es suyo. A través de la fe es como usted le empieza a dar forma al pensamiento y de pensamiento termina coagulándose en forma de materia. Ese es el proceso creador. Lo más permanentemente posible necesitas estar haciendo ese proceso. Ojo, la imagen de tus deseos, vista con fe y propósito, es tomada por la sustancia sin forma a través del universo. Mientras esta impresión se expande, todas las cosas se van a empezar a mover hacia la realización de lo que estás buscando. Cada cosa viviente, cada cosa inanimada y las cosas aún sin crear se empiezan a mover hacia darle forma a aquello que estás deseando. Todas las fuerzas empiezan a ser canalizadas en esa dirección. ¿En dirección de qué? De lo que estás pensando. Y todas las cosas se empiezan a mover hacia ti. Ahí es donde tú empiezas a provocar las casualidades. Ahora, ¿cuál es el enemigo de este proceso? ¿Cuál es el enemigo de este proceso? La duda o la falta de fe, con seguridad, empiezan a deteriorar este movimiento para que lo pensado se aleje de ti. Entonces, ¿cuál es el elemento que debemos vigilar porque es el interferente? La duda o la falta de fe. Mire, cada hora o cada momento que usted pase dándole lugar a la duda o a los miedos, cada hora que usted pase preocupándose, cada hora que su alma sea inundada por falta de fe, usted crea el movimiento inverso para que las cosas no vengan hacia usted, se alejen de usted. Esto es lo que la gente desconoce. Por eso preocuparse, por eso angustiarse, por eso albergar miedo, albergar duda. El miedo es como fe inversa. Entonces, si la fe es el catalizador para el proceso de creación, el miedo es precisamente lo contrario. Miren, el autor dice, todo lo que aquí se promete es solo para aquellos que tienen la capacidad de creer y la capacidad de emocionarse. Por eso cuando ustedes ven a las personas que nada los emociona, ni toda la riqueza del mundo les va a permitir ser felices. Y esto que les voy a decir aquí, lo señalé porque esto me parece extraordinario y yo creo que ustedes lo van a valorar un montón. Miren lo que dice el autor aquí. Como la fe es tan importante,
es también muy importante que cuides tus pensamientos, porque tus creencias van a ser moldeadas en gran medida por lo que observas y piensas. Entonces, ¿qué te está diciendo el autor? Mucho cuidado con lo que estás viendo. Mucho cuidado con lo que estás observando, porque lo que estás viendo y lo que estás observando empieza a moldear tus creencias. Es importante que controles a qué le vas a poner tu atención. Y es aquí donde tiene gran uso tu voluntad. Miren que el capítulo se llama ¿Cómo usar tu voluntad? Todo lo que hemos hablado es para llegar a este renglón. Es aquí donde tiene un gran uso la voluntad, porque será tu voluntad quien determina qué cosas vas a ponerle tu atención. Tú decides si pones la atención en el techo que tiene una gotera o si tú pones tu atención en la gratitud de sentir que tu casa de los sueños ya es una realidad. Así te digan loco, así te digan no, te pusiste místico, no, que mira, tú verás, pero donde pones tu atención, ahí pones tu poder. La voluntad es la herramienta para elegir dónde voy a poner mi atención. Si te quieres hacer rico, no debes hacer un estudio de la pobreza. No pongas la atención en la pobreza. Las cosas no son hechas realidad por medio de pensar en sus opuestos. No tiene sentido que entonces yo quiero vivir con salud, en abundancia y empiezo a enfocarme en la pobreza y en la enfermedad. No se materializan las cosas enfocándome en sus opuestos. Ojo con esto. La salud no se consigue estudiando la enfermedad o pensando en la enfermedad. Lo correcto no se promueve estudiando lo incorrecto. Y nadie se ha hecho rico estudiando la pobreza o pensando en la pobreza. Miren, de hecho, el gran problema de la medicina occidental es que está patrocinada por las grandes farmacéuticas y las grandes farmacéuticas solo facturan si la gente se enferma. Entonces, la medicina occidental, en gran medida, está influenciada por una forma de pensar donde a los médicos les enseñan, número uno, ese orgullo de que es que ellos son médicos. Número dos, esa soberbia de que es que ellos tienen la verdad absoluta. Y número tres, que la forma de curar a la gente es dándole droga. Por eso la medicina funcional se está poniendo tan de moda y por eso la medicina tradicional está mandada a recoger porque básicamente se enfocan en la enfermedad y es la industria de la enfermedad. Entonces, lo que nosotros, los seres humanos que nos esmeramos en salud, empezamos a hacer es ya no enfocarnos en la enfermedad, sino cuáles son los hábitos que me están enfermando, cuáles son los alimentos que me están enfermando, cuáles son esas cosas que no debería consumir, esas cosas que no debería hacer. De esa manera, cuando evito ciertos alimentos y ciertos hábitos, ahí mis funciones fisiológicas empiezan a recuperarse y mi salud empieza a recuperarse. Pero no tengo que ser reactivo cuando esté enfermo, sigo con mis mismos hábitos, pero me tomo una droga. No, no es me tomo una Advil para quitarme el dolor de cabeza. No, 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 no. Es identificar qué me está generando el dolor de cabeza y de esa manera cesa el dolor de cabeza sin necesidad de tomar una droga que afecta a mis riñones, ¿vale? Entonces, miren lo que dice el autor, porque estas cosas no me las estoy inventando yo. La medicina como ciencia de la enfermedad ha incrementado la enfermedad, porque se enfoca en la enfermedad. La religión como ciencia de la maldad ha promovido la maldad. De hecho, la mamá de Diane, que es una mujer de fe, hubo una iglesia a la que iba que llegó un momento donde dijo, no, yo no vuelvo por aquí. Y le pregunta a Diane, madre, pero ¿por qué no vas a volver? Porque es que solo hablan del diablo, solo hablan del diablo, solo hablan del diablo y yo no creo que de eso se trate. Miren, la medicina como ciencia de la enfermedad ha incrementado la enfermedad. La religión como ciencia de la maldad ha promovido la maldad. Y los economistas, con su estudio de la pobreza,
llenan el mundo de necesidades y penurias. Acuérdense, la economía es la ciencia que estudia los recursos escasos. Tal cosa no existe en el universo. ¿Sí lo van viendo? No existen recursos escasos. Entonces, no hables de la pobreza, no investigues la pobreza, no te ocupes de la pobreza. Deja que otros, y esto dicho en palabras de Gerardo Smedlin, deja que el ignorante de turno se encargue de esas cosas. Eso hace parte de su curso y de su proceso. Otro se va a encargar de estudiar los procesos de la pobreza. Lo que te debe importar es la cura. Entonces dice, no pases tu tiempo en trabajo caritativo. Y aquí es donde yo les dije que me van a disculpar porque suena raro, pero miren que tiene un sustento. No pases tu tiempo en trabajo caritativo o cosas por el estilo. La mayoría de la caridad termina perpetuando la pobreza que pretende erradicar. Ojo, no estoy diciendo que deba ser duro de corazón o grosero o negarte a oír las peticiones de los necesitados. No estoy diciendo eso, pero no debes tratar de erradicar la pobreza de ninguna de las maneras convencionales. Pon la pobreza detrás de ti y todo lo que se relacione con ella y dedícate a hacer el bien. ¿Y sabes qué dice? ¿Quieres erradicar la pobreza? Deja de ser pobre. ¿Quieres ayudar a los pobres? Deja de ser uno. ¿Quieres ayudar a los pobres? Inspíralos con tu ejemplo de cómo saliste de la pobreza y convéncelos de que ellos también pueden. Es con inspiración, es con educación. Dale herramientas. No les entregues el pan. Cuando les entregas el pan, habrás mitigado el hambre y la miseria por unos instantes, pero su mente seguirá igual de pobre. Entonces mira que él te está diciendo, no debes tratar de erradicar la pobreza por ninguno de los métodos convencionales. No, que vamos a ir a entregarle pan con chocolate a los... Eso es temporal. Mejor usa esos recursos, ese tiempo, en cómo vamos a ayudar a que esa comunidad piense distinto. Pero lo más importante, ¿quieres ayudar a los pobres? Deja de ser uno. No leas o veas nada que llene tu cabeza con imágenes de necesidad o sufrimiento. Es que en esa época no había televisión y el señor no te podía decir, deja de ver CNN y las noticias de Caracol y RCN. No existía eso. No puedes ayudar en lo más mínimo a los pobres sabiendo las cosas que muestran los noticieros. Y el conocimiento expandido de esas cosas no tiende a arreglar la pobreza. Lo que verdaderamente arregla la pobreza no es tener imágenes de pobreza en tu cabeza, sino imágenes de riqueza, abundancia y posibilidades en la mente de los pobres. Dedícate a sembrar posibilidades en la mente de los pobres. No los veas como pobres, míralos como hermanos que están en un proceso de salir de la ignorancia. No estás abandonando de esta manera a los pobres en su miseria cuando te rehusas a permitir que tu mente se llene de imágenes de pobreza. No los estás abandonando. La pobreza no se va a arreglar incrementando el número de gente rica que piensa en la pobreza, pero sí incrementando el número de gente pobre que tiene un propósito y la fe para hacerse rica. O sea, ¿cómo vamos a arreglar esta enfermedad llamada pobreza? Aumentando el número de pobres que ahora tienen un propósito y ahora están llenos de fe para hacerse ricos. Miren que el tema es adentro, ayudándoles para que adentro cambie la estructura de pensamiento. Y con esto ya vamos terminando. Los pobres no necesitan caridad. Y si quiere, anótelo, en serio es muy poderoso. Los pobres no necesitan de la caridad, necesitan inspiración. La caridad solo les manda un pedazo de pan para mantenerlos vivos en su miseria. O les da un entrenamiento para que se olviden por unas horas de su miseria. Pero la inspiración puede lograr que se levanten de su miseria. Si quieres ayudar a los pobres, demuéstrales que ellos pueden llegar a ser ricos. La gente debe ser enseñada a hacerse rica por creación, no por competencia. Y vuelvo y lo digo, la gente debe ser enseñada a hacerse rica por creación, que ellos tienen el poder de crear, no por competencia para ir a quitarle a otro. Cada persona que se hace rica por competencia tumba la escalera por la cual subió. Mientras
otros y mantiene a otros abajo. Ojo con esto, cada persona que se hace rica por competencia tumba la escalera por la cual subió para mantener a otros abajo. Pero cada persona que se hace rica por creación abre la puerta a miles para que lo sigan y los inspira a hacerse rico. No estás demostrando dureza de corazón o falta de sentimientos cuando te niegas a tenerle lástima a la pobreza. Ver la pobreza, leer de la pobreza o pensar en ella o escuchar a los que hablan de esta. Usa tu voluntad para mantener tu cabeza lejos de la pobreza y mantenerla con fe y propósito, o sea, y mantener tu cabeza con fe y propósito en la visión de lo que quieres y vas a crear. Y con eso terminamos, compañeros, pero es simplemente decirles, miren, el poder de la voluntad debemos usarlo para seleccionar en qué ponemos nuestra atención. Y algo que ya fuera de este libro en algún momento me marcó es que la mejor forma de caridad es pensar lo mejor de tu hermano. Cuando tú veas a alguien en la pobreza, míralo como un Dios humanado que simplemente está encontrando el camino. No lo juzgues por lo que fue. Si lo vas a juzgar, júzgalo por lo que puede llegar a ser. Esa es la mejor forma de caridad. Pensar que el otro puede expandirse sin límite. Por eso es una de las filosofías de Dayan Y cuando eso te iba trabaja a en decir, liderazgo. Porfa, dilo porque yo sé qué vas a decir. no, eso te iba a decir que, mira, cuando uno trabaja con personas, con grupos, con otros seres humanos, la mayoría de veces nuestra tendencia como líder es hacer lo que ellos pueden hacer por sí mismos. Y eso solo les manda un mensaje a su inconsciente, porque no es en su consciente ellos se sienten bien, porque el consciente siempre va a buscar la comodidad, la mente y el cuerpo humano están acostumbrados a buscar la parte cómoda. Entonces, pero el inconsciente, el mensaje que le estás mandando es que no eres capaz. Entonces, cada vez que tú haces algo por el otro, que él pueda hacer por sí mismo, le quitas poder, es como si le restaras poder. Entonces, voy a poner ejemplos. Si yo tengo una persona con la que trabajo y necesita generar dinero, si yo hago las cosas que él o ella podrían hacer para generar dinero, yo las hago y ella genera dinero, yo digo, no, entonces yo te voy a ayudar con esto y entonces vamos a hacerlo de esta manera, pero entonces yo lo hago como líder, ¿cierto? Porque uno a veces piensa que le está enseñando y realmente enseñarle es decirle, hazlo, que según como tú lo vayas accionando, yo te voy corrigiendo si es necesario, pero hazlo tú, ¿cierto? Entonces, cada vez que la persona, permitimos que la persona lo haga por sí misma, la persona empieza a empoderar su mente. Yo lo logré, yo lo hice. Cuando yo lo hago por la persona, dice, qué buen líder tengo. Mi líder es espectacular, me ayuda, me enseña, no le está enseñando, le está haciendo. Y el inconsciente dice, porque tú no puedes, porque tu líder es mejor que tú, por eso es tu líder, por eso está acá y tú acá. Cuando nosotros logramos hacer esto con las personas, logramos expandir su mayor potencial y al expandir su mayor potencial nos retroalimentamos también de ellas y tenemos una comunidad que está actuando empoderada. Entonces siempre he sido muy de esa línea porque conmigo lo hicieron muchas veces, ¿correcto? Digamos que yo dentro de los negocios que estuve no le beneficiaba directa y económicamente a las personas que me lideraban. Eso fue una gran ventaja. Eso fue una gran ventaja. Si quizás yo les hubiera significado una bonificación directa financiera, me hubieran ayudado. Como no se las significaba, porque a quien realmente se lo significaba estaba muy lejos, ni siquiera lo conozco hoy en día, eh, no estaba, ni siquiera me conocía. Entonces estas personas a mí no me ayudaban, a mí me decían lo que había que hacer y hágalo. Cualquier cosa me avisa y yo le corrijo. Cualquier cosa me cuenta y yo le cuento qué más puede hacer. Entonces a mí siempre me tocó salir a hacerlo. Cuando monté empresa a los 19 años, todavía no tenía una carrera profesional. Yo simplemente salí a montar empresa con la ilusión y la ingenuidad que tienes a los 19 años y nadie lo hizo por mí porque pues nadie apuesta por alguien que tiene 19 años.
¿correcto? Entonces me tocó salir a mí a tocar las puertas, a mí a buscar oportunidades. ¿Y qué pasó en los siguientes 3 años? Que mientras yo estaba en la universidad, yo contrataba a los profesores. El profesor que me dictaba clases en el aula, yo lo contrataba, eran personas que trabajaban conmigo, yo les pagaba para que ellos hicieran ciertas cosas. ¿Por qué? Porque a mí me tocó hacerlo todo a mí misma. Entonces yo decía, ay, ese profesor que me dicta creatividad, pues que él me ayude con esto, entonces yo lo contrataba al otro, me tenía que buscar las opciones y entonces yo hacerme el camino solita. Cuando entré al mundo del network, el mundo del network es la mejor universidad que uno puede tener en la vida, si lo camina y si lo estudia y si es constante. En esa universidad me tocó salir a hacer las cosas sola, entonces es muy lindo porque, y sobre todo es una muy delgada línea, hermano, cuando tú tienes equipos contigo, cuando tienes comunidades contigo, es una delgada línea el empoderarlos o el quitarles poder. Es muy delgada esa línea. Ahora bien, yo también he quitado poder muchas veces a las personas que más quiero, a las personas que son más cercanas, a veces les quito poder, porque yo misma me confundo. Digo, bueno, yo le ayudo para que no pase esta necesidad, para que no pase la otra, para que no sufra esto. Entonces, ya que yo lo sé hacer, gracias, ya que yo lo sé hacer y que yo lo puedo hacer, pues venga, yo le colaboro, ¿cierto? Y esas personas son las que en el camino tú ves que menos tienen poder. Al que tú por lo general le vas dando información, pero lo dejas que haga, ese es el que se va empoderando y es el que dice, oye, qué madera que tiene este. Más que madera, es que lo dejaste fluir y lo dejaste solo. Y mira que algo que tú mencionabas también del libro en la parte inicial, cuando arrancaste, que es la parte de la certeza y de la fe, que siempre lo hemos mencionado en todo lugar, porque hace parte de todos los procesos de creación y de materialización. Y siempre lo hemos mencionado por eso. Y cualquier libro de multimillonario, de personas ricas que tú encuentres, tuvo que materializar primero en su mente, tuvo que tener un Dios a quien en algún momento tuvo que decirle, ayúdame con esto, yo confío en que esto va a salir, yo confío en que esto va a ser y voy a accionar, pero ya lo tienes materializado en la mente. Y una vez lo tienes materializado en la mente, actúas como si ya estuviera, y el actuar como si ya estuvieras accionar, que era lo que creo que tú mencionabas ayer, que tú decías, bueno, toca salir, yo quiero materializar un viaje, ya lo cotizaste, ya sabes cómo vas a pagar la primera cuota, es la única manera de poder materializar, siempre caminar sobre los pasos de la fe. Entonces, cuando nosotros conjugamos estos dos poderes tan grandes, y es que el ser humano siempre va a poder materializar lo que le quepa en su mente y en su corazón, porque para eso la divinidad lo creó con ese poder, y lo dejamos que lo haga, y nadie lo hace por esa persona, y dejamos que viva el proceso, y vivir el proceso, sentirse incómodo, sentir la necesidad de me falta dinero para esto, sentir esa presión es lo que lo lleva y lo empuja a otro mundo. Cuando tú tienes una persona cercana y esa persona está presionada porque le hace falta para pagar esto o tiene necesidad y tú se la alivias, le diste un paso para atrás. Cuando tú la dejas, le va a tener que pasar. Ella va a tener que pasar en algún momento. Ay, pero es que se me puede devolver y se me puede perder y se me puede ir. Créeme que la información que damos diaria en todo ese tiempo le cala a ese ser humano, y ese ser humano te aseguro que va a preferir dar el paso hacia adelante que hacia atrás. Pero hay que dejarlo. Eso duele como a los papás, el cuento del pajarito. El cuento del pajarito que está en el nido y el papá le dice, bótelo, déjelo que tendrá que abrir las alas en el proceso. Y si no las abre y se mata, pues ponemos otro huevo. Pero, pero no es real. Si tú empujas, el pajarito tiene que abrir las alas. Pero si no lo empujas y lo dejas en el nido y te doy una comidita más, te doy más. Yo te digo cómo abres las alas. Entonces, mira, las abres así. No, empújelo. No hay otra manera, no hay otra manera. Le va a doler, le va a costar, mi mamá es lo peor, ta. Déjalo que él tiene que abrir las alas. Entonces, esto que hoy dices con respecto a la pobreza y con respecto a las personas que logran salir de la pobreza y que logran darle
alivio a esa enfermedad o solución a esa enfermedad, esa es la única manera. Todos en este mundo, todos, tenemos exactamente las mismas oportunidades. Muchos dirán, no, Dayan, mire que fulano nació así, mire que el otro nació así. ¿Sabes qué? Te digo algo. Si tú crees que alguien que nació en una familia rica tiene más oportunidades que tú, por lo general tiene menos. Te voy a decir por qué. Porque tienden a matarle su empoderamiento. Yo no sé si tú de pronto te has acercado a personas que realmente son ricas, la mayoría viven a la sombra de su familia y eso les ha restado un absoluto poder. Cuando las personas no nacen en una familia rica y le toca dar esos pasos hacia adelante, por lo general son los que construyen las riquezas y son los que más empoderamientos. Todos tenemos en distintas formas las mismas probabilidades, en distintas maneras y desde distintos eh, escenarios. Tenemos exactamente las mismas posibilidades, porque tenemos las mismas facultades y tenemos el mismo creador. Y ese creador es divino, es poderoso, es generoso, es todo lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, estamos diseñados para eso. Si tú vives en este momento alguna situación de pobreza, de escasez, de mentalidad que no te permites, es esa cárcel mental que tienes, pero tú mismo debes abrirla. Yo no te puedo llevar comida a la cárcel, porque si te llevo comida a la cárcel, nunca te saco de allí. Y abrir esa puerta a la cárcel va a suceder. Ya, sí, sí ya, ya. Tienes el micrófono cerrado. Lo último que te escuché fue, dijiste, y abrir esa puerta de la cárcel y ahí se cortó. Cuesta un poquito. Abrir la puerta de la cárcel cuesta porque tienes que encontrar las llaves, tienes que darte las manos, tienes que abrirla. Pero no, ojalá no les sigamos llevando la comida a las personas a esa cárcel mental porque si no, no hacemos nada. Total. Entonces, bueno, así terminamos esta parte de mindset. Si usted puso atención, Dayan le acaba de hablar de la diferencia entre ayudarle a otro y servirle a otro. Ayudarle a otro es hago por él lo que él podría hacer por sí mismo y lo estanco. Eso es ayudarle a otro. Servirle a otro es estar presto de pronto a invertir tiempo y energía de tu parte para ayudarle a que él encuentre las respuestas y a que él haga por sí mismo lo que Dios lo capacitó para hacer. Yo creo que deberíamos convertirnos en personas más de servicio que de ayuda. Y entonces así dejamos de interferir porque a veces ayudar al otro es el peor daño que le podemos hacer. Entonces, bueno, listo, perfecto. Me ha encantado esta sesión del día de hoy. Terminamos aquí dejando claridad acerca de la tareita. Miren, la tareita es que usted podría ver en esta zona, en la zona 600, la posibilidad de comprar un envolvente en zona barata, que es una de las estrategias que tenemos. Lo que pasa es que esa estrategia se encontraría con un techo, que es el promedio móvil de 50, muy cerca, que está a $1, y después otro techo, que es el 603. Entonces yo preferiría dejar la velita aquí arriba y para los que más apetito de riesgo tengan, cuando rompa la roja, van con call, si encuentra buenos contratos. Y para los más mesurados, no les va a bastar cuando rompa la roja, sino que van a esperar a cuando esto rompa la alza el 603, ahí van con call. Acuérdense que las distancias para buenos precios, entre 30 y $40, están como a $10 de distancia. Entonces, busquen expiración para mañana, 6 o de pronto para el viernes, una expiración así. De todas formas, yo preferiría para mañana porque el viernes hay datos importantes, ¿sí? El viernes tenemos datos, a ver, yo aquí estoy diciéndoles los datos importantes. Para el jueves tenemos lo de las peticiones de subsidios de desempleo. Yo aquí puse semana, esta semana. Y para el Manchín, dinero. me gustaría hacer acá otro aporte así rapidito, ya Sí, que por yo favor. empecé otra vez a operar en vivo con todos, diciéndole lo que compro y lo que vendo y cómo son las Por favor. ganancias en vivo y demás. Mira, ahorita cuando SPY tenía un impulso increíble de comprar el curso, porque no, eso pues va a caer, eso cae y posiblemente caiga. ¿Sí? Eh, entonces, yo quiero decirles algo que es muy importante y que me parece que es muy válido para las personas nuevas. En este curso, ¿ahí me estás escuchando bien?
Ok. En este curso lo que ustedes más van a encontrar es honestidad y transparencia. Eso uno. Dos, van a encontrar muchas cosas diferentes a lo que promueven otros cursos. Yo hago las operaciones en vivo porque lo que aprendí a controlar no son las estrategias, no me las conozco todas, no entiendo la mitad, no sé bien los techos, no entiendo el 70% del vocabulario que tú usas técnico, no lo entiendo, no lo he asimilado. Ya todos saben, yo tengo un chiste de déficit de atención que es real, el manager otra vez me está diciendo, tú no te concentres cuando estás hablando con las personas, que cuando alguien me habla más de No, 10 yo digo que minutos de seguido, es atención selectiva. sí, yo si hubiera tocado un mentor que yo tuve, él a los 2 minutos de que la persona empezaba a hablar se paraba, empezaba a caminar, jugaba con las cosas, eso sí tuviera risa, pero bueno, el punto es que como la cabeza se me distrae muy fácil, yo todavía el 70% del vocabulario no lo entiendo, y que el techo, que el piso, trato de cogerla, pero para los estudiantes nuevos quiero decirles que lo que sí he aprendido a dominar muy bien y a domar es mis emociones con respecto a la actividad del trading. Mira, yo dije, está bueno ese pudi, la vela pues está gordita, está buena y tiene esa posibilidad de bajar. Cuando tú dijiste, no lo vamos a comprar, ¿cierto? Dijiste, no vamos a hacer nada. Mira, yo dije, no lo vamos a comprar. Y es lo más difícil del trading, es lo más complicado del trading, porque lo más fácil y lo que la mayoría de las personas hacen en ese momento es comprar, porque dicen, es que me voy a ganar otros 100, $200 para terminar esta semana con 500. ¿Y sabes qué pasa? Terminan con 50 en lugar de terminar con 250. Yo no estoy con 250. Para mí está bien, te digo, para mí está bien, porque hasta ahora volví a arrancar, porque decidí arrancar con capital de 1.500 como si fuera otra vez estudiante nueva, ¿cierto? Otra vez con el bajito. Cuando el bajito lo administre bien, como ley de vida, le subiré, pero si en lo poco no puedo ser disciplinada y no puedo ser responsable, en lo mucho tampoco, entonces me toca hacer el proceso. Entonces, para los nuevos que están acá, no arranquen con capitales altos, vivan el proceso de simulador y sobre todo, tengan en cuenta algo, no tienen que dominar las estrategias. Para eso está Germán David, que las domina al 101%. Tienen que dominar sus emociones. Sus emociones es lo que tienen que dominar. Entonces, solo quería decirte eso que dije, si algún nuevo compró food acá, está sufriendo y está pasando el aprendizaje de sudar frío y de la vaina y de ver la pantalla todo el día, a ver si de pronto Dios quiera y le empieza a poner una veladora a cada santo que tenga para que eso mañana en la apertura le quede rojo, y de eso no se trata esta actividad. Solo quería eso. Eso está perfecto. Para los que no sepan, Diane en sus primeros 14 meses de trading se ganó $50,000 netos, pero después vino pues un proceso de salud y estuvo más de un año no haciendo operaciones porque estaba más enfocada en todo un tratamiento pues, para la salud, que es lo más importante. Sin vida, pues ¿de qué sirven los mercados? Entonces está retomando, pero retomando no está manejando la cuenta de $5,000 que manejaba antes, sino que arrancó con una cuentica de 1.500. Y eso que nos acaba de decir es muy potente, porque miren, usted que gana, aquí es usted haciendo fuerza que esto caiga. Si es que es claro que en este momento tenemos un martillo y que las probabilidades nos dicen que el rebote pudo haber sido aquí abajo y que vamos a ir a romper el 603. Entonces, ¿qué gana sufriendo? Ahora, si esta vela viene a esta zona alta y se devuelve y rompemos a la baja el 600, pues entonces usted ya va a tener chance porque esto aquí se va a mostrar como una velita roja. Miren, aquí se la muestro. Una velita roja y ahí tendremos oportunidad de comprar a la baja, pero usted sabiendo que está haciendo lo correcto y que está respetando su paz mental. Entonces, eso es lo que dice Dayan. Si no te está mostrando el mercado la configuración o el patrón de velas para entrar, no entres. Porque si entras, te conviertes en un apostador y ya estás fuera de control y eso es pues lo que hace que la gente pierda dinero. Entonces, esta es la tareita. Vamos a estar, si esto rompe la alza del 603, vamos con el call y pues también tengo que decirles, vamos a poner el otro escenario. Si esto rompe a la baja con una velita sólida,
bien interesante, bien, y rompe a la baja el 600, pues vamos con el put, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer? Si rompe a la baja, compramos put, si rompe a la alza, compramos call, y ya, listo, eso es lo que hay que hacer. Y ya, usted le echa la bendición, le pone la orden limit como usted ya aprendió en los tutoriales, y lo deja correr, y cierra su pantalla y se dedica a otras cosas, porque si se va a dedicar a ver todo el día la pantalla, se va a obsesionar con el trading, va a sobreoperar y va a perder perspectiva, y eso es lo peor también. Por eso es que no le promovemos a nadie, vas a vivir del trading. No, el trading es para hacerte rico. El trading es para hacerte rico, pero para pagar el mercado, las facturas, el colegio de los niños, más te vale que tengas otras unidades de negocio para que no operes desde la necesidad y desde la escasez, o sea, desde la mentira. ¿Sí? Entonces, mientras vamos afianzando estos conceptos, necesitamos que el trading no tenga la carga emocional para que te funcione. Miren, es una paradoja. Si usted quiere empezar realmente a vivir del trading, no puede ser tu única actividad económica. En otras palabras, si quieres vivir del trading, no puedes pretender vivir del trading. Es paradójico, pero así funciona. Por eso es que en el trading siempre ganan los ricos, porque los ricos no necesitan esto para vivir, y por eso cada vez se hacen más ricos y con las inversiones toman buenas decisiones. Entonces, esto sería SPY. Y con las criptomonedas más, porque no vencen. Exacto. En el caso de estos contratos, ustedes saben que vencen el viernes, o el del SPY puede vencer hoy o mañana. Con las criptomonedas que estamos estudiando, qué interesante, porque tienen elementos fundamentales que se proyectan para una utilidad real en el tiempo. Miren que nosotros aquí les hemos hablado de memes, pero los que han estado, pero nosotros aquí siempre decimos, si usted tiene $100,000 invertidos en XRP, pues en un meme inviértale 100 o 200 dolaritos. Pero miren las proporciones. No, Germán, yo soy una persona que tiene $1,000 para arrancar. Entonces invierta $900 en las cripto de utilidad. Y si mucho, $100 en los memes repartidos. Pero si alguien no hace caso con eso, está la hora que está sufriendo, y sufriendo duro, ¿sí? Entonces, por eso es que siempre somos consecuentes. Las herramientas están ahí para usarlas, pero en qué proporción y cómo, ¿vale? Entonces, bueno, eso está perfecto. Y recordarles que con petróleo, ya en este momento, como la tendencia es bajista y tenemos una roja cobijando a la verde, esto vamos a tomarlo como un verde rojo en zona cara. Germán, pero ¿por qué zona cara si la zona cara era ayer aquí? No. Necesito que ustedes ya empiecen a mirar este suelo. Estamos bien lejos del suelo. Y por eso le llamaremos zona cara. Si esta velita roja termina más grande que esta verde dentro de 13 minutos, compañeros, yo los invito a que revisen la posibilidad de comprar put de petróleo con expiración para el viernes. Ojalá no vaya a ser un martillo, pues, como que esto caiga y quede una super mecha. A ver, ¿qué quiero que no vayan a cometer este error? Si el precio de aquí cae hasta esta zona de soporte que me lo dio esta super vela de ayer, que fue el mínimo de ayer, si cae hasta acá y se recoge hasta donde está, va a quedar un cuerpo así como lo están viendo, o sea, un cuerpo más grande que la verde, pero va a dejar una cola muy grande. Como la cola es más grande que el cuerpito, va a lucir como un martillo. Entonces, por favor, ahí no me compre put, porque usted no compra put con un martillo. Y más cuando la vela vino y se apoyó en el mínimo de ayer. No, porfa, no, eso no. No me vas a comprar para abajo con un martillo que es señal alcista. Pero si esta velita termina más o menos en la zona donde está, puede incluso tener una colita, Ojalá termine lo más sólida posible, pero puede tener colita. Ahí ya no me sirve, porque miren que ahí ya empieza a lucir como un martillito, ¿sí la ven? Y ya el cuerpo no está más grande que el cuerpo de la verde. Entonces yo necesito dos cosas: que el cuerpo de la roja quede más grande que el cuerpo de la verde y que la mecha quede lo más pequeña posible. Miren, si eso queda así, estaríamos viendo una envolvente en zona cara. ¿Por qué? Porque ahora la perspectiva la vamos a tener respecto a la zona del 74.50 y podríamos venir y acercarnos al 74.50. Ni siquiera tenemos que ir hasta allá. Con que esto avance $1, a usted se le duplican los contratos. Traten de buscar distancias, o sea, traten de buscar un strike
75.50 más o menos, o el más lejano es un strike 75, ¿sí? Un strike 75.50, un strike 75 podría ser bueno, pero ojo, no así, sino que este cuerpito quede más grande. Eso con petróleo, creo que está muy claro, pero pues de todas maneras aquí lo voy a dejar así dibujadito, así, debe quedar como así la velita, debe ser pues obviamente rojita, aquí lo voy dejando pues como para que mañana nos acordemos, debe ser una velita como rojita así, listo. Y si petróleo nos muestra eso, ojo con móvil, no, ojo con móvil, no, olvídense de móvil, ojo con Chevron, que donde Chevron obtenga un rechazo en el techo rojo, promedio móvil de 50, y venga y me rompa 152,31, una velita así, y además petróleo, dándome permiso, con lo que les acabo de mostrar, compañeros, van y buscan, de acuerdo a la tabla que ustedes tienen, un strike que cueste más o menos lo que dice la tabla, y podríamos ver un Chevron venir a la zona del 149. Hermoso, sería lindo. Pero qué bueno sería que petróleo me dé permiso. Germán, ¿qué es que petróleo me dé permiso? Que haga lo que les estoy dibujando. Ese es petróleo. ¿Listo? Bueno, eso queda muy claro. Ya con SPY ya sabemos. Si es para abajo es porque rompió aquí, sólida. Y si es para arriba es porque rompió aquí, sólida. O procuren que sean sólidas. Si va a tener mechita o colita, que sean pequeñas. ¿Listo? Y yo creería que ese es el enfoque. Petróleo, Chevron y SPY. Ahora, si SPY rompe al alza, chévere triple Q para ir a la zona de 528. Eso sería. Entonces yo estaría esperando acá algo como lo que les voy a mostrar a continuación. Tendríamos aquí una línea de la caída y de pronto una velita por aquí en esta zona así. ¿Cómo se llamaría la estrategia? Una reacción en el área 50, que es cuando el precio está sobre la roja y rompe al alza la directriz del techo bajista. Si SPY me da permiso, triple Q, interesante para ir al 528. Esta es la tarea con triple Q. Y Apple, por ejemplo, dejémoslo quieto, tiene todas las medidas móviles por encima, entonces dejemos a Apple tranquilo, no nos metamos con Apple. Miren, el máximo de aquel día, en este momento casi lo íbamos superando en la primera vela. Si la segunda o una de las siguientes velas queda por encima de esta línea y el SPY da permiso o el triple Q dan permiso, Meta me gusta mucho. Miren la tendencia alcista, amarillo sobre rojo, y estamos en zona de máximos históricos, puede seguir subiendo. Entonces, ojo con Meta. Meta está súper chévere. Uy, TNA está regio. Aunque la tarea me la mostró aquí ayer, no estaba tan chévere, pero hoy sí está haciendo vela confirmatoria de gap al alza, y además de esto, miren lo que está haciendo. Está combinándose dos estrategias que ustedes estudiaron. Reacción en el área 50, miren cómo esta vela actual tocó el promedio de 50 y va para arriba. Puede ir perfectamente a esta zona de máximos locales, a la zona de 46.70. Entonces, mucha atención, porque si SPY da permiso, TNA está muy bien, está perfecto y está en muy buena posición. Yo diría que TNA puede ser mi favorito de hoy. Solo necesita que el SPY rompa al alza el 603. Bueno, es que ese es el tema, tiene que hacer un recorrido importante y ahorita a las 11 no va a ser. Entonces TNA súper chévere, pero toca esperar que el SPY nos dé más chance. Ahora, para los que más apetito de riesgo tengan, podríamos esperar y usted decirme, Germán, este es un martillo rojo, si termina sólido, yo sé que el recorrido es poquito hasta la roja, pero de pronto ese pequeño recorrido hasta la roja me permita un recorrido interesante de TNA hasta esta zona de máximos locales. Puede ser, pero está, no sé, no me gusta tanto. Se ve muy chévere TNA, pero no tiene suficiente aprobación de SPY, no está en tan buena posición SPY. Tesla, dejémoslo tranquilito. Amazon también dejémoslo tranquilito, está justo en la mitad de un rango y no, quitémosle ya la banderita. Cuando rompa el 241,80 hablamos con Amazon. Netflix todavía sigue, miren, lateral. Y Nvidia, ojo con Nvidia. Si Nvidia hace, ayer no podíamos, pero hoy sí.
Si Nvidia hace esto y rompe el 122,83, ojo con Nvidia. Ya TNA lo descarté por lo que les dije del SPY, entonces Nvidia entraría a ser el favorito de hoy. Si Nvidia cerrara dentro de 6 minutos, así como les estoy mostrando, y triple Q llegara a romper esta directriz, podríamos estar viendo Nvidia, porque hoy es mitad de semana, podría funcionar, podría funcionar. Bueno, lo que pasa es que amarillo está por debajo de la roja. Yo creo que es mejor esperar a que sí, si Nvidia rompe al alza el 122,80, interesante, pero yo creo que es mejor que ustedes esperen a que el SPY vaya y haga la tarea. Miren el SPY, aquí arriba. Al menos que rompa la roja. De lo contrario, yo esperaría. Miren que esta ha sido una muy buena semana de muy buenas ganancias. Tratemos de ser pacientes. Si estás en simulador y esto queda por encima del 122 con esa línea que tenemos ahí, 122,82, y estás en simulador, compra un call para que te vayas acostumbrando a ver cómo es que esos contratos ganan valor, ganan precio, perdón. Y muy atentos, cuando AMD recupere la zona del 109, ahí vamos a estar atentos para comprar call de AMD. Uf, AMD está interesantísimo. Solo necesito que rompa la alza el 109 y que Nvidia empiece a escalar al alza y ahí estaríamos muy atentos a AMD. Bueno, compañeros, y eso es todo por el día de hoy. Terminamos con un Bitcoin por encima de los 98,000. Vamos a ver cómo va a terminar de evolucionar. Y bueno, nos veríamos mañana. Creo que esta fue una sesión en la que yo personalmente aprendí un montón. Gracias, Manchi, por tu tiempo y por siempre estar allí para nosotros. Vale, con mucho gusto, es un placer y bueno, nos vemos mañana entonces. Un gran abrazo para todos. Chao, chao.